«Misericordia», suplicó el millonario a su empleada. Atado a la cama y expuesto, pensó que sería su fin, pero no imaginaba que esa noche ella sería quien decidiría su destino y su deseo. El sol de Guadalajara se filtraba por los enormes ventanales del penthouse, iluminando cada superficie de mármol y cada detalle dorado que decoraba la lujosa residencia. Alejandro Mendoza, de 45 años, observaba la ciudad desde su oficina privada mientras ajustaba su corbata italiana. Era el CEO de Mendoza Enterprises, un imperio empresarial que abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología, y su fortuna lo colocaba entre los hombres más poderosos de México. «Señor Mendoza, su desayuno está servido», anunció una voz suave desde la puerta. Alejandro se giró para encontrarse con Isabela Morales, su empleada doméstica de 28 años. Llevaba 3 años trabajando en esa casa, siempre impecable en su uniforme azul marino, siempre discreta y eficiente. Sus ojos color miel contrastaban con su cabello negro recogido en un moño perfecto, y aunque Alejandro había notado su belleza desde el primer día, jamás había cruzado esa línea profesional. «Gracias, Isabela, déjalo en el comedor», respondió con su tono habitual frío y distante. Isabela asintió y se retiró silenciosamente. Alejandro la siguió con la mirada, notando por primera vez la gracia con la que se movía por su hogar. Sacudió la cabeza, molesto consigo mismo por permitir que tales pensamientos invadieran su mente. Tenía una reputación que mantener y un imperio que dirigir. En el comedor, Isabela había preparado meticulosamente cada detalle: el jugo de naranja recién exprimido, los huevos benedictinos, el café colombiano que él prefería y el periódico financiero perfectamente doblado junto a su plato. Era una rutina que habían perfeccionado durante años, donde cada uno conocía su lugar y su papel. «Isabela», la llamó cuando ella se disponía a retirarse. «Sí, señor Mendoza, el evento de esta noche. Asegúrate de que todo esté perfecto. Vendrán inversionistas importantes de la Ciudad de México». «Por supuesto, señor. Ya he coordinado con el servicio de catering y el personal adicional llegará a las 5». Alejandro la estudió por un momento. En 3 años, Isabela nunca había fallado en nada. Era inteligente, organizada y anticipaba sus necesidades antes de que él las expresara. Sin embargo, sabía muy poco sobre su vida personal y por alguna razón eso comenzaba a intrigarlo. «¿Tienes familia en Guadalajara?», preguntó de manera inesperada. Isabela pareció sorprendida por la pregunta personal. «Sí, señor, mi madre y mi hermana menor». «¿Y estudios?». «Estudié administración en la Universidad de Guadalajara, pero…» Se detuvo, como si hubiera dicho más de lo que debía. «¿Pero?». «Las circunstancias familiares me obligaron a trabajar antes de terminar mi carrera». Alejandro asintió, sintiendo una punzada de algo que no podía identificar. Curiosidad, quizás, o algo más profundo. El día transcurrió con normalidad. Reuniones de negocios, llamadas internacionales, decisiones que movían millones de pesos. Pero en cada pausa, en cada momento de silencio, la imagen de Isabela regresaba a su mente. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando sonreía discretamente, la dedicación con la que cuidaba cada detalle de su hogar, la dignidad con la que llevaba su trabajo a pesar de las circunstancias que había mencionado. Esa noche, mientras los invitados llenaban su sala con conversaciones sobre negocios y política, Alejandro observó a Isabela coordinando discretamente con el personal de servicio. Se movía entre las sombras, asegurándose de que todo fluyera perfectamente, invisible para los invitados, pero indispensable para el éxito de la velada. Por primera vez en años, Alejandro Mendoza se preguntó qué se sentiría tener a alguien que lo cuidara no por su dinero, sino por algo más genuino. Esa noche su mundo perfectamente ordenado comenzó a tambalearse, aunque aún no lo sabía. La madrugada del sábado, encontró a Alejandro despierto en su estudio, rodeado de documentos financieros que normalmente capturarían toda su atención. Sin embargo, su mente divagaba hacia la conversación del día anterior con Isabela. Había algo en la forma en que había bajado la mirada al mencionar su familia que lo inquietaba. A las 6 de la mañana, escuchó los pasos familiares en el pasillo. Isabela siempre llegaba temprano los fines de semana para preparar la casa después de los eventos. Alejandro se dirigió hacia la cocina, algo que nunca hacía,
impulsado por una curiosidad que no lograba controlar. «Buenos días, señor Mendoza», lo saludó Isabela, claramente sorprendida de verlo levantado tan temprano. «¿Necesita algo?» «Solo café», mintió, observando cómo ella se movía con eficiencia por la cocina que conocía mejor que él mismo. Mientras preparaba el café, Isabela mantenía su postura profesional, pero Alejandro notó las ojeras bajo sus ojos y cierta tensión en sus hombros que antes había pasado por alto. «¿Dormiste bien?», preguntó, rompiendo el protocolo habitual de silencio matutino. Isabela se tensó ligeramente. «Sí, señor, gracias por preguntar». Era una mentira evidente, y ambos lo sabían. Alejandro se acercó al desayunador mientras ella le servía el café, sus manos rozándose accidentalmente durante el intercambio. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran una corriente eléctrica que los sobresaltó. «Isabela», comenzó Alejandro, su voz más suave de lo habitual, «si hay algo, si necesitas ayuda con algo». «Estoy bien, señor Mendoza», respondió rápidamente, pero su voz tembló ligeramente. «Si me disculpa, tengo que terminar de limpiar el salón». Se alejó casi corriendo, dejando a Alejandro con más preguntas que respuestas. Durante las siguientes horas, la observó trabajar desde la distancia, notando detalles que antes ignoraba. La forma en que suspiraba cuando creía que nadie la veía, cómo revisaba constantemente su teléfono con expresión preocupada y la tristeza que se asomaba en sus ojos cuando no sabía que la estaba mirando. Al mediodía, Isabela recibió una llamada que la alteró visiblemente. Alejandro, que pasaba por el pasillo, no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación. «No, mamá, no tengo más dinero. Ya les di todo lo que pude este mes. Por favor, dile al médico que necesito más tiempo». Cuando Isabela colgó, se recostó contra la pared y se cubrió el rostro con las manos. Alejandro se debatía entre respetar su privacidad y acercarse cuando escuchó un sollozo ahogado. «Isabela», dijo suavemente, apareciendo en el pasillo. Ella se enderezó inmediatamente, secándose las lágrimas con rapidez. «Señor Mendoza, disculpe, yo... ¿Qué está pasando?». Por un momento pareció que ella se derrumbaría, pero logró recomponerse. «Problemas familiares, nada que no pueda manejar. Tu madre está enferma», no era una pregunta. Isabela lo miró sorprendida y en sus ojos Alejandro vio años de carga, responsabilidad y sacrificio. Era una mujer joven criando sola a su familia, trabajando para un hombre que hasta ese momento había sido un extraño elegante y frío. «Diabetes», admitió finalmente. «Y mi hermana necesita dinero para la universidad. Pero no es su problema, señor Mendoza. Puedo manejarlo». La dignidad en su voz lo desarmó completamente. Aquí estaba una mujer que limpiaba su casa, que conocía sus rutinas mejor que él mismo, que se sacrificaba silenciosamente mientras él vivía en su burbuja dorada, completamente ajeno al dolor real. «Quiero ayudar», dijo sin pensar. «No», respondió Isabela firmemente. «No necesito su caridad». «No es caridad», replicó Alejandro, sorprendido por su propia vehemencia. Es justicia». Se miraron en silencio, y en ese momento algo cambió entre ellos. El muro invisible que había separado al patrón de la empleada comenzó a agrietarse, revelando dos seres humanos vulnerables, cada uno cargando con sus propias luchas. Esa noche, Alejandro no pudo dormir, pensando en Isabela y en lo poco que conocía sobre las vidas de las personas que lo rodeaban. Por primera vez en años, se cuestionó si su éxito había valido la pena el precio de su aislamiento emocional. El lunes por la mañana, Alejandro había tomado una decisión. Cuando Isabela llegó para sus labores habituales, él ya la esperaba en la cocina con un sobre manila en las manos. «Buenos días, Isabela. Necesito hablar contigo». Ella se detuvo en el umbral, su expresión cautelosa. «¿Ocurre algo malo, señor Mendoza?» «Siéntate, por favor», pidió, señalando una de las sillas del desayunador. Isabela obedeció reluctantemente, manteniendo su postura rígida. Alejandro deslizó el sobre hacia ella. «¿Qué es esto?», preguntó sin tocarlo. «Es dinero suficiente para cubrir los gastos médicos de tu madre por un año y la colegiatura de tu hermana». Isabela se puso pálida y empujó el sobre de vuelta hacia él. «Ya le dije que no necesito su caridad». «Y yo te dije que no es caridad»,
replicó Alejandro, su voz más firme. Es un adelanto, un préstamo sin intereses que puedes pagar trabajando para mí. ¿Un préstamo? Isabela lo miró con desconfianza. ¿Qué tipo de trabajo? La pregunta colgó en el aire con una tensión que Alejandro no había anticipado. Se dio cuenta de cómo debía sonar su propuesta y se apresuró a aclarar. Nada inapropiado, Isabela. Jamás te faltaría el respeto de esa manera. Su voz era sincera, casi dolida. Necesito una asistente personal para mis viajes de negocios, alguien en quien pueda confiar completamente. Isabela estudió su rostro, buscando algún signo de engaño. ¿Por qué yo? Puede contratar a cualquier profesional con experiencia. Porque en 3 años nunca has fallado en nada. Porque eres inteligente, organizada y... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de cruzar territorio peligroso. Porque confío en ti. El silencio se extendió entre ellos. Isabela miraba el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Sí, acepto, dijo finalmente. ¿Cuáles serían exactamente mis responsabilidades? Acompañarme a reuniones de negocios, manejar mi agenda durante los viajes, asegurar que todo funcione sin contratiempos, nada más. ¿Y cuánto tiempo tendría para pagar el préstamo? El tiempo que necesites, sin presión. Isabela tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué está haciendo esto por mí? Era una pregunta que Alejandro no sabía cómo responder honestamente. ¿Porque se sentía culpable? ¿Porque había desarrollado sentimientos que no debería tener? ¿Porque por primera vez en años alguien lo había hecho sentir humano? Porque es lo correcto. Fue todo lo que pudo decir. Esa tarde, mientras Isabela trabajaba en la casa con una energía renovada, Alejandro recibió una llamada de su asistente corporativa. Señor Mendoza, su madre llamó. Insiste en que cene con ella esta noche. Dice que tiene algo importante que discutir. Alejandro suspiró. Las cenas con Esperanza Mendoza eran interrogatorios disfrazados de reuniones familiares. A las 8, se encontraba en la elegante residencia de Las Lomas, enfrentando la mirada escrutadora de su madre, mientras cenaban en un comedor que podría acomodar a 20 personas. Alejandro, tengo 72 años y no soy tonta, comenzó Esperanza sin preámbulos. ¿Cuándo vas a darme nietos? Mamá, ya hemos tenido esta conversación. Sí, y siempre la evades. Mira a tu primo Eduardo. Ya tiene 3 hijos y una esposa maravillosa. Eduardo también tiene 3 divorcios pendientes, replicó Alejandro secamente. No seas sarcástico. Lo que necesitas es una mujer de tu clase social, alguien que entienda nuestro mundo. ¿Nuestro mundo? Alejandro dejó el tenedor sobre el plato. ¿Te refieres a un mundo donde las personas son valiosas solo por su cuenta bancaria? Esperanza lo estudió con ojos afilados. ¿De dónde viene esa actitud? Hablas como si fueras un rebelde adolescente. En ese momento la imagen de Isabela cuidando a su familia enferma con dignidad y sin quejarse contrastó dramáticamente con el ambiente dorado pero frío que lo rodeaba. Tal vez porque estoy empezando a entender lo que realmente importa, murmuró. ¿Y qué es lo que realmente importa según tu nueva filosofía? Alejandro guardó silencio, pero su madre leyó algo en su expresión que la alarmó. Alejandro Mendoza, su voz se volvió peligrosamente baja. Espero que no estés pensando en hacer algo estúpido. Los hombres de nuestra posición tienen responsabilidades que van más allá de sus caprichos personales. Cuando regresó a su penthouse esa noche, Alejandro encontró una nota de Isabela sobre la mesa de la cocina. Señor Mendoza, acepto su propuesta. Gracias por la oportunidad. I.M. Por primera vez en semanas, Alejandro sonrió genuinamente, sin saber que esa decisión cambiaría sus vidas de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. El primer viaje de negocios a Monterrey estaba programado para el jueves. Isabela había pasado los días previos estudiando la agenda, investigando sobre los clientes que Alejandro se reuniría y preparando cada detalle con la misma meticulosidad que aplicaba a sus labores domésticas. El miércoles por la noche, Alejandro la encontró en su estudio, rodeada de documentos y tomando notas en una libreta. ¿Aún trabajando?, preguntó desde la puerta. Isabela levantó la vista, apartando un mechón de cabello que se había escapado de su moño. Quiero asegurarme de que todo salga perfecto mañana. Isabela se acercó lentamente. Ya no necesitas llamarme señor Mendoza en privado. Alejandro está bien. Ella pareció incómoda con la sugerencia.
No me parece apropiado. ¿Por qué? Vamos a trabajar muy de cerca. Un poco de informalidad no haría daño. Porque las líneas deben mantenerse claras, respondió, su voz más firme de lo que él esperaba. Usted es mi jefe, yo soy su empleada. Esa claridad nos protege a ambos. La sabiduría en sus palabras lo sorprendió. Isabela había pensado en las implicaciones de su nueva relación laboral más profundamente que él. Tienes razón, admitió, pero espero que eventualmente puedas verme como algo más que solo tu jefe. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Isabela lo miró con una expresión que no pudo descifrar. ¿A qué se refiere? Alejandro se dio cuenta de que había dicho demasiado. Como un amigo, tal vez. Alguien en quien puedas confiar. Señor Mendoza, Isabela se puso de pie organizando los papeles con movimientos nerviosos. Creo que deberíamos mantener nuestra relación estrictamente profesional. Por supuesto, respondió, aunque algo en su pecho se contrajo dolorosamente. Tienes razón, que descanses. Cuando ella se fue, Alejandro se quedó solo en su estudio, preguntándose cuándo había comenzado a importarle tanto la opinión de Isabela y por qué su rechazo lo había afectado más de lo que debería. El vuelo a Monterrey fue tenso. Isabela mantenía una distancia profesional impecable, dirigiéndose a él como «Señor Mendoza» y limitando su conversación a asuntos de trabajo. Alejandro se sorprendió extrañando la calidez que había vislumbrado en sus breves momentos de conexión. En el hotel, las habitaciones estaban en el mismo piso, pero suficientemente separadas para mantener las apariencias. Isabela había coordinado perfectamente las reuniones, preparado todos los documentos necesarios e incluso había investigado las preferencias culinarias de los clientes para elegir los restaurantes adecuados. La primera reunión fue un éxito rotundo. Isabela tomaba notas discretamente, anticipaba las necesidades de Alejandro y manejaba las llamadas entrantes con profesionalismo impecable. Los clientes quedaron impresionados no solo con la presentación de Alejandro, sino con la eficiencia de su nueva asistente ejecutiva. Durante la cena de negocios, Alejandro observó a Isabela interactuar con los esposos de las clientas. Era inteligente, culta y tenía una facilidad natural para hacer que las personas se sintieran cómodas. Varias veces, él se encontró admirando la gracia con la que navegaba situaciones sociales que estaban muy por encima de su origen socioeconómico. «Tu asistente es excepcional», le comentó discretamente Roberto Cárdenas, uno de sus principales inversionistas. «¿Dónde la encontraste?» «Ha trabajado para mí durante años», respondió Alejandro, evitando mentir técnicamente. «Es invaluable. Se nota, tiene clase natural. No es fácil encontrar esa combinación de inteligencia y elegancia». Alejandro asintió, pero las palabras de Roberto lo inquietaron. ¿Qué pensaría si supiera que Isabela había estado limpiando su casa hasta la semana anterior? Esa noche, mientras revisaban la agenda del día siguiente en el lobby del hotel, Isabela mantuvo su distancia profesional hasta que recibió una llamada que cambió su expresión dramáticamente. «¿Mamá? ¿Qué pasó?» Su voz se quebró ligeramente. Alejandro vio cómo el color se drenaba de su rostro mientras escuchaba. «Está bien, voy para allá inmediatamente», dijo antes de colgar con manos temblorosas. «¿Qué ocurrió?», preguntó Alejandro, olvidando mantener la distancia profesional. «Mi madre tuvo una crisis. Está en el hospital». Isabela se puso de pie, claramente alterada. «Tengo que regresar a Guadalajara esta noche. Por supuesto, cancelaré las reuniones de mañana». «No», protestó Isabela. «Son muy importantes para su empresa. Yo puedo irme sola». «Isabela», Alejandro se acercó, su instinto protector superando cualquier protocolo. «Tu familia es más importante que cualquier reunión de negocios». En ese momento, con lágrimas amenazando con derramarse de sus ojos, Isabela bajó la guardia completamente. «No sé qué hacer si la pierdo. Es todo lo que tengo». Sin pensarlo, Alejandro la abrazó y, para su sorpresa, ella se aferró a él como si fuera su único ancla en una tormenta. En el lobby de un hotel de lujo en Monterrey, con ejecutivos y turistas moviéndose a su alrededor, el millonario Alejandro Mendoza sostuvo a su empleada mientras ella lloraba, dándose cuenta de que las líneas que Isabela había insistido en mantener claras acababan de borrarse para siempre. El vuelo privado de regreso a Guadalajara
transcurrió en silencio. Isabela miraba por la ventanilla, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos se veían blancos. Alejandro había reorganizado todo su itinerario sin vacilar, pero ahora, observándola luchar con su angustia, se daba cuenta de que había más en juego que simplemente apocar a una empleada. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó suavemente. Isabela negó con la cabeza. Prefiero no pensar hasta que sepamos más. Alejandro respetó su silencio, pero no pudo evitar notar cómo se estremeció cuando el avión atravesó una pequeña turbulencia. Sin pensar, extendió su mano para cubrir las suyas. Ella no se apartó. Al aterrizar en Guadalajara, Alejandro insistió en acompañarla al hospital. Isabela protestó débilmente, pero estaba demasiado preocupada para pelear con convicción. El hospital civil era un mundo completamente diferente al que Alejandro conocía. Los pasillos llenos de familias esperando noticias, el olor a desinfectante mezclado con el miedo palpable, las voces de médicos comunicando diagnósticos en tonos que intentaban ser gentiles, pero que resonaban como sentencias. Isabela, una joven de unos 20 años, corrió hacia ellos. Era evidentemente su hermana menor. Mismos ojos color miel, misma estructura ósea delicada, pero con una juventud que Isabela había sacrificado prematuramente. «Sofía, ¿cómo está?». Isabela abrazó a su hermana. «Estable, pero los doctores quieren hablar contigo. Dijeron algo sobre ajustar el tratamiento y...». Sofía se detuvo al notar a Alejandro. «¿Quién es él?». «Es mi jefe», respondió Isabela rápidamente. «Señor Mendoza, esta es mi hermana Sofía». Alejandro extendió la mano, pero Sofía lo estudió con curiosidad evidente. «¿Tu jefe? Pensé que trabajabas limpiando casas». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Isabela se sonrojó intensamente. «Las cosas cambiaron recientemente», murmuró. Antes de que la conversación pudiera profundizar, un médico se acercó. «¿Familia Morales? Soy el doctor Hernández. Necesitamos hablar sobre el estado de la señora Carmen». En el pequeño consultorio, el doctor explicó la situación con profesionalismo compasivo. La diabetes de su madre había empeorado significativamente. Necesitaba un tratamiento más agresivo, posiblemente insulina importada, y monitoreo constante. «¿Cuánto costaría todo esto?», preguntó Isabela con voz temblorosa. El doctor mencionó una cifra que hizo palidecer a ambas hermanas. Era más dinero del que podrían reunir en años. «Doctor», intervino Alejandro, «¿podría darme los detalles por escrito? Me haré cargo de todos los gastos». Isabela se giró hacia él, sus ojos grandes de shock. «Señor Mendoza, no puede...». «Ya hablamos de esto, Isabela. Es parte de nuestro acuerdo». Sofía miró entre ellos claramente confundida. «¿Qué acuerdo?». Después de manejar los detalles médicos y financieros, los tres se sentaron en la cafetería del hospital. Sofía bombardeó a Isabela con preguntas que ella respondía evasivamente, mientras Alejandro observaba la dinámica familiar con creciente fascinación. «No entiendo», insistió Sofía. «El lunes estabas limpiando su casa, y ahora eres su asistente ejecutiva que viaja con él en jets privados». «Es complicado», murmuró Isabela. «¿Complicado cómo?». Sofía miró directamente a Alejandro. «¿Qué clase de acuerdo tiene con mi hermana?». La pregunta colgó en el aire con implicaciones que todos entendían, pero nadie quería verbalizar. Alejandro se dio cuenta de cómo debía verse la situación desde afuera. Un hombre rico promoviendo repentinamente a su empleada doméstica y pagando los gastos médicos de su familia. «Tu hermana es una mujer excepcionalmente capaz», dijo Alejandro cuidadosamente. «Reconocí su potencial y le ofrecí una oportunidad de crecimiento profesional». Sofía no se veía convencida, pero Isabela le lanzó una mirada que la silenció. Más tarde, cuando Sofía fue a comprar café, Isabela finalmente habló. «Puede ver por qué insisto en mantener las líneas claras», dijo en voz baja. «La gente asumirá cosas. Mi familia asumirá cosas». «¿Y qué asumiría tu familia?», preguntó Alejandro, aunque temía la respuesta. «Que soy tú, que este trabajo implica más que asistencia profesional». «¿Y no es así?». Isabela lo miró fijamente. «¿Lo es?». La pregunta era directa, honesta, y exigía una respuesta que Alejandro no estaba seguro de poder dar. ¿Qué sentía exactamente por Isabela? ¿Era compasión? ¿Atracción? ¿Algo más profundo que había estado negando?
No lo sé, admitió finalmente. Solo sé que verte sufrir me resulta inaceptable. Ese es el problema, susurró Isabela. No puedo ser su proyecto de caridad y tampoco puedo ser algo más. Ambas opciones me destruirían. Cuando Sofía regresó, la conversación cambió a temas más seguros, pero las palabras de Isabela resonaban en la mente de Alejandro. Por primera vez, se preguntó si al tratar de ayudarla, no la había puesto en una posición imposible. Esa noche, después de asegurarse de que la madre de Isabela estaba estable, Alejandro la llevó a casa. El silencio en el auto era pesado con todo lo no dicho. «Mañana puedes tomar el día libre», le dijo cuando se detuvieron frente a un modesto edificio de apartamentos en una colonia de clase trabajadora. «Gracias», respondió Isabela, pero no se movió para salir del auto. «Señor Mendoza, Alejandro, necesito que entienda algo». Él la miró expectante. «No puedo enamorarme de usted. No puedo permitir que usted se enamore de mí. Sería un desastre para ambos». «¿Quién dijo algo sobre enamorarse?», preguntó, aunque su voz sonó menos convincente de lo que pretendía. «Nadie tuvo que decirlo», respondió Isabela tristemente. «Está en la forma en que me mira, en la forma en que dejó todo para acompañarme aquí, en la forma en que me abrazó anoche». Se miraron en la penumbra del auto, ambos conscientes de que habían llegado a un punto de no retorno. «¿Y si no pudiera evitarlo?», preguntó Alejandro en voz baja. «¿Enamorarme de ti? Entonces tendría que renunciar», respondió Isabela firmemente, «porque un final feliz entre nosotros es imposible, y no voy a destruir mi vida ni la suya persiguiendo fantasías». Los siguientes días establecieron una rutina extrañamente tensa. Isabela regresó al trabajo con una determinación feroz para mantener la distancia profesional, mientras Alejandro luchaba contra impulsos que no podía controlar completamente. Él respetaba su espacio, pero cada interacción casual, cuando ella le servía café, cuando coordinaban reuniones, cuando sus manos se rozaban accidentalmente, se cargaba de una electricidad que ambos fingían no sentir. El viernes por la mañana, mientras Isabela organizaba documentos en su oficina, la puerta se abrió bruscamente. Esperanza Mendoza entró sin anunciarse, su presencia llenando el espacio con autoridad imperial. «Buenos días, señora Mendoza», saludó Isabela poniéndose de pie inmediatamente. Esperanza la estudió de pies a cabeza con ojos calculadores. «Tú debes ser la nueva asistente de mi hijo». «Sí, señora». «¿Cómo te llamas?» «Isabela Morales». «Isabela», repitió Esperanza saboreando el nombre. «Un nombre hermoso. ¿De dónde eres?» «De aquí, de Guadalajara». «¿Familia?» Isabela vaciló. «Mi madre y mi hermana menor». «¿Y tu educación?» «Estudié administración en la Universidad de Guadalajara». Esperanza asintió lentamente. «Sabes, tengo muy buena memoria para las caras. ¿Estás segura de que no nos habíamos visto antes?» El corazón de Isabela comenzó a latir aceleradamente. «No lo creo, señora». En ese momento Alejandro entró a la oficina. «Mamá, no sabía que vendrías hoy. Quería conocer a tu nueva asistente», respondió Esperanza sin apartar los ojos de Isabela. «Es muy encantadora». «Isabela es excepcional en su trabajo», dijo Alejandro, notando la tensión en el ambiente. «Estoy segura de que sí», murmuró Esperanza. «Isabela, ¿podrías traernos café? Necesito hablar con mi hijo en privado». Cuando Isabela salió, Esperanza cerró la puerta y se volvió hacia Alejandro con expresión severa. «¿Cuánto tiempo crees que puedes mantener esta farsa?» «¿De qué hablas? Esa muchacha trabajaba limpiando tu casa. La he visto aquí docenas de veces en los últimos 3 años». Alejandro sintió como si le hubieran arrojado agua helada. «Eso no... No me mientas, Alejandro. ¿Realmente crees que soy tan ingenua? ¿Una empleada doméstica que de repente se convierte en asistente ejecutiva? ¿Qué sigue? ¿Vas a decirme que descubriste que es una genio de los negocios? Isabela es inteligente y capaz. Estoy segura de que tiene muchas capacidades», interrumpió Esperanza con tono venenoso. «La pregunta es, ¿cuáles de esas capacidades estás evaluando exactamente? No voy a permitir que hables de ella de esa manera». «Ahí está», Esperanza señaló triunfante. «Estás defendiéndola como si fuera tu... ¿qué? ¿Tu novia? ¿Tu amante? Es mi empleada y merece respeto». «Alejandro Mendoza, tienes 45 años y eres uno de los hombres más poderosos de México.
No puedes estar tan desesperado como para involucrarte con la muchacha que limpia tu casa. La crueldad casual en las palabras de su madre golpeó a Alejandro como una bofetada física. Isabela vale más que muchas de las mujeres apropiadas que has tratado de presentarme. ¿En serio? ¿Una muchacha sin educación completa, sin recursos, sin conexiones? ¿Sabes lo que dirá la sociedad? ¿Lo que dirán nuestros socios comerciales? No me importa lo que digan. Debería importarte. Tu reputación, nuestra empresa, todo lo que hemos construido durante décadas podría verse comprometido por un capricho. En ese momento, Isabela regresó con el café, claramente habiendo escuchado parte de la conversación. Su rostro estaba pálido, pero composurado. «Su café, señora Mendoza», dijo con voz firme colocando la taza sobre el escritorio. Esperanza tomó el café y la estudió con renovado interés. «Dime, Isabela, ¿qué es exactamente lo que quieres de mi hijo?» «Mamá», advirtió Alejandro. «Es una pregunta legítima», continuó Esperanza. «Una joven atractiva en tu posición podría ver a Alejandro como una oportunidad muy conveniente». Isabela se irguió, su dignidad brillando como una armadura. «Señora Mendoza, trabajo para su hijo porque necesito el empleo. Nada más, nada menos. ¿Y si él te ofreciera más que un empleo? Entonces le diría que busque a alguien de su propio mundo», respondió Isabela sin vacilar. «Porque sé cuál es mi lugar». La respuesta pareció sorprender a Esperanza. «Interesante, eres más inteligente de lo que esperaba». «Suficiente», intervino Alejandro. «Mamá, creo que es hora de que te vayas». Esperanza se puso de pie, alisando su elegante falda. «Piensa cuidadosamente en lo que estás haciendo, hijo. Algunas decisiones no tienen vuelta atrás». Después de que se fuera, el silencio en la oficina era ensordecedor. Isabela recogía los documentos con movimientos mecánicos, evitando mirar a Alejandro. «Isabela tiene razón», dijo suavemente. «Su madre tiene razón sobre todo». «No, no la tiene». «Sí la tiene, y ambos lo sabemos». Isabela finalmente lo miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Esto tiene que terminar antes de que sea demasiado tarde». «¿Qué tiene que terminar? ¿Tu trabajo?» «Todo», susurró. «Esta tensión entre nosotros, estas miradas, estos momentos donde pretendemos que podríamos ser algo que nunca podremos ser». Alejandro se acercó a ella lentamente. «¿Y qué pasa si no quiero fingir más? Entonces, uno de nosotros va a salir lastimado, y probablemente seré yo». Se miraron fijamente, ambos conscientes de que estaban al borde de un precipicio. Las palabras de Esperanza habían cristalizado una verdad que ambos habían estado evitando. Sus mundos eran irreconciliables, y cualquier intento de unirlos podría destruir a ambos. Pero mientras se miraban a los ojos, con toda la tensión y el deseo no expresado crepitando entre ellos, ambos se dieron cuenta de que tal vez ya era demasiado tarde para retroceder. El fin de semana pasó como una tormenta silenciosa. Alejandro se refugió en su penthouse, cancelando compromisos sociales y rechazando invitaciones, mientras su mente reproducía una y otra vez la conversación con su madre y la expresión dolida en los ojos de Isabela. El lunes por la mañana lo encontró esperando en la cocina, nervioso como un adolescente antes de su primera cita. Isabela llegó puntual como siempre, pero algo había cambiado en su demeanor. Su sonrisa profesional parecía forzada y evitaba el contacto visual directo. «Buenos días, señor Mendoza. He preparado su agenda para la semana». La formalidad helada en su voz lo golpeó como un puñetazo. Habían retrocedido a la distancia glacial de los primeros años, y Alejandro se dio cuenta de cuánto había llegado a valorar los pequeños momentos de calidez entre ellos. «Isabela, sobre lo que pasó el viernes, no es necesario discutirlo», interrumpió ella, manteniendo sus ojos fijos en los documentos. Su madre expresó preocupaciones legítimas sobre la situación. «Mis sentimientos hacia ti no son una situación». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Isabela se congeló, sus manos inmóviles sobre los papeles. «Señor Mendoza, por favor». «Alejandro», corrigió firmemente. «Y sí, siento algo por ti, algo que va mucho más allá de la relación empleador-empleada». Isabela cerró los ojos, como si las palabras le causaran dolor físico. «No puede decir esas cosas». «¿Sabes por qué? Porque tu mundo y el mío son diferentes. Porque mi madre no aprueba,
¿O porque tienes miedo? Por todas esas razones, explotó Isabela, finalmente mirándolo. Porque soy realista, no una soñadora romántica. Porque sé cómo terminan estas historias. ¿Cómo terminan? Con la empleada humillada cuando el jefe se cansa del juego y encuentra a alguien de su propia clase. Su voz se quebró ligeramente. Con familias destruidas y reputaciones arruinadas. Alejandro se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido. ¿Y si te dijera que esto no es un juego para mí? Que no me importa lo que piense mi madre o la sociedad. Le diría que está viviendo una fantasía, respondió Isabela, pero su voz había perdido algo de su firmeza. ¿Y si te pidiera que vivieras esa fantasía conmigo? Se miraron fijamente, y en ese momento, toda la tensión acumulada durante semanas parecía cristalizarse en el aire entre ellos. Alejandro extendió su mano lentamente, dándole tiempo para apartarse. Cuando Isabela no lo hizo, tocó suavemente su mejilla. «Eres la mujer más valiente que conozco», murmuró, «y también la más hermosa». «Alejandro», susurró su nombre como una súplica. Él se inclinó hacia ella lentamente, sus intenciones claras pero dándole espacio para rechazarlo. Isabela no se apartó. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo al principio, luego con creciente intensidad, cuando ella respondió. El mundo exterior desapareció. No existían las diferencias de clase, ni las expectativas sociales, ni las advertencias de esperanza. Solo existían ellos dos, finalmente admitiendo lo que había estado creciendo entre ellos durante meses. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Isabela tocó sus labios con dedos temblorosos, como si no pudiera creer lo que había pasado. «Esto es una locura», susurró. «La mejor locura que he conocido», respondió Alejandro, su frente descansando contra la de ella. El sonido del timbre los separó bruscamente. Isabela se alejó, alisando su cabello y su blusa con movimientos nerviosos, mientras Alejandro maldecía mentalmente la interrupción. «Debe ser el mensajero con los contratos de Monterrey», murmuró Isabela, recuperando su compostura profesional con una rapidez que lo impresionó. Pero no era un mensajero. Era Esperanza Mendoza, acompañada por una mujer elegante que Alejandro no reconoció. «Buenos días, hijo. Te presento a Patricia Vázquez de la Mora», anunció Esperanza mientras entraban al penthouse. Patricia era exactamente el tipo de mujer que su madre siempre había promovido. 30 y pocos años, educada en Europa, heredera de una fortuna considerable y físicamente atractiva de una manera refinada y calculada. Patricia acaba de regresar de París, donde completó su maestría en arte. Pensé que deberían conocerse. Alejandro miró a Isabela, que había adoptado inmediatamente su postura de empleada invisible, organizando papeles y preparándose para retirarse discretamente. «Un placer conocerte, Patricia», dijo Alejandro educadamente, pero sin entusiasmo. «El placer es mío», respondió Patricia con una sonrisa perfecta. «Tu madre me ha contado tanto sobre tu imperio empresarial. Debe ser fascinante manejar tantos negocios diferentes». Mientras Patricia hablaba, Alejandro notó cómo Isabela se había retirado al fondo de la habitación, literalmente haciéndose invisible. La transformación fue dolorosa de presenciar. De la mujer que había besado apasionadamente 5 minutos antes, a la empleada que fingía no existir. «Isabela», llamó, causando que Patricia volteara con curiosidad. «¿Podrías traernos café?» «Por supuesto, señor Mendoza», respondió Isabela con voz completamente neutra. Cuando salió de la habitación, Patricia comentó casualmente: «Qué empleada tan eficiente. Es difícil encontrar personal doméstico confiable hoy en día». «Isabela es mi asistente ejecutiva», corrigió Alejandro con más dureza de la necesaria. «Oh», Patricia pareció sorprendida. «Perdón, asumí por su... Bueno, no importa». La implicación era clara y cruel. Isabela no parecía una ejecutiva según los estándares de Patricia. Alejandro sintió una ira fría creciendo en su pecho. Cuando Isabela regresó con el café, sirvió a las visitas con perfecta discreción profesional, pero Alejandro notó el ligero temblor en sus manos cuando le pasó su taza. «Isabela», dijo Esperanza de repente, «¿no trabajabas antes en labores domésticas para mi hijo?» El silencio que siguió fue tenso. Patricia miró entre ellos con interés renovado,
claramente detectando un subtexto que no entendía completamente. «Sí, señora», respondió Isabela con dignidad. «El señor Mendoza tuvo la amabilidad de reconocer mi potencial y ofrecerme una oportunidad de crecimiento profesional». «¡Qué progresivo!», comentó Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alejandro se puso de pie abruptamente. «Creo que tengo una reunión en unos minutos». «Pero acabamos de llegar», protestó su madre. «Patricia esperaba». «Patricia puede esperarme en otra ocasión», interrumpió Alejandro. «Hoy tengo trabajo que hacer». La tensión en la habitación era palpable. Esperanza lo fulminó con la mirada, mientras Patricia parecía confundida por su brusca dismissal. Después de que se fueran, Isabela comenzó a recoger las tazas sin hacer contacto visual. «Lo siento», dijo Alejandro suavemente. «¿Por qué? No hicieron nada que no esperara». «Precisamente por eso. No deberías tener que esperar ese tipo de trato». Isabela se detuvo, sus manos inmóviles en las tazas. «¿Ve ahora por qué esto no puede funcionar? Ni siquiera estando en la misma habitación podemos ser iguales. Su mundo nunca me aceptará y el mío nunca lo entenderá. No me importa lo que piensen, pero debería importarle», respondió Isabela tristemente. «Y eventualmente le importará. Cuando la novedad se desvanezca, cuando se dé cuenta de todo lo que está sacrificando por mí, le importará». Se miraron a través de la cocina que había sido testigo de su primer beso, ambos sabiendo que habían cruzado una línea que cambiaría todo entre ellos, para bien o para mal. Los siguientes días fueron una danza delicada entre la atracción mutua y la realidad implacable. En público mantenían su fachada profesional, pero los momentos privados se llenaron de miradas cargadas de significado y roces aparentemente accidentales que enviaban electricidad a través de ambos. El miércoles por la noche, mientras revisaban informes financieros en su oficina, la tensión finalmente se volvió insostenible. «¿Podemos hablar de lo que pasó el lunes?», preguntó Alejandro, cerrando el archivo que había estado fingiendo leer. «¿Qué hay que hablar?». Isabela mantuvo sus ojos en su computadora portátil. «El hecho de que no he podido pensar en otra cosa desde entonces». Isabela se detuvo, sus dedos inmóviles sobre el teclado. «Alejandro, te dije que podías usar mi nombre. No cuando estamos trabajando. ¿Y cuando no estamos trabajando?». Isabela finalmente lo miró. «Nunca no estamos trabajando. Esa es la naturaleza de nuestra relación». Alejandro se levantó y caminó alrededor del escritorio hasta estar junto a ella. «¿Es eso lo que quieres? ¿Que fingamos que no sentimos nada? Es lo que es necesario. No es lo que te pregunté». Isabela guardó silencio por un largo momento, y cuando habló, su voz era apenas un susurro. «No, no es lo que quiero». «Entonces, ¿qué quieres?». Ella lo miró con ojos que reflejaban todos sus conflictos internos. «Quiero algo que no podemos tener». Alejandro se acercó más, su mano encontrando la mejilla de Isabela. «¿Y si encontráramos una manera?». «¿Qué manera? ¿Citas secretas? ¿Escondernos de su familia y sus socios? ¿Vivir una mentira? ¿O podríamos enfrentar las consecuencias juntos?». Isabela se puso de pie, alejándose de su toque. ¿Ha pensado realmente en esas consecuencias? Su madre lo desheredará. Sus socios comerciales perderán confianza en su juicio. Su reputación se verá comprometida. Y tú perderás tu empleo y probablemente serás juzgada duramente por tu familia y tu comunidad», añadió Alejandro. «Pero si realmente nos importamos el uno al otro, exactamente porque me importa es que no puedo permitir que destruya su vida por mí». Isabela se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. «¿No lo ve? Si esto siguiera adelante, terminaría odiándome por todo lo que perdió». «Nunca podría odiarte. Ahora dice eso. Pero cuando pierda contratos importantes, cuando su familia lo rechace, cuando se dé cuenta de que ya no pertenece a su mundo y nunca pertenecerá completamente al mío». En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. Era su asistente corporativa. «Señor Mendoza, lo siento por llamar tan tarde, pero su madre está aquí y dice que es urgente». Alejandro e Isabela intercambiaron miradas alarmadas. «Hazla pasar». Esperanza entró al minuto siguiente, pero no estaba sola. La acompañaban Roberto Cárdenas, el inversionista principal de Monterrey, y su esposa. «Alejandro», comenzó Esperanza con voz tensa, «Roberto tenía algo que contarte». Roberto parecía incómodo, pero habló directamente.
Alejandro, en Monterrey comenzaron a circular algunos rumores sobre ti y tu asistente. El corazón de Alejandro se hundió. ¿Qué tipo de rumores? Que tu nueva asistente ejecutiva solía ser tu empleada doméstica y que tu repentino interés en promoverla podría tener motivaciones personales. Isabela había palidecido completamente, pero mantuvo su postura digna. ¿Y? Preguntó Alejandro con voz peligrosamente calmada. Alejandro, intervino la esposa de Roberto, sabes que a nosotros no nos importa tu vida personal, pero algunos de nuestros socios más conservadores están expresando preocupaciones sobre hacer negocios con alguien que podría tener juicio cuestionable en asuntos personales. Están diciendo, añadió Roberto reluctantemente, que si los rumores son ciertos, podrían reconsiderar su participación en el proyecto de expansión. El silencio que siguió fue devastador. Isabela había cerrado los ojos, como si hubiera recibido un golpe físico. Entiendo, dijo Alejandro finalmente. Gracias por la honestidad. Hijo, dijo Esperanza suavemente, aún puedes arreglar esto. Los rumores pueden desmentirse si actúas rápidamente. Todos los ojos se volvieron hacia Isabela, y el mensaje implícito era claro. Ella tenía que irse. Señor Mendoza, dijo Isabela con voz firme a pesar de su palidez, creo que debo renunciar efectivamente inmediatamente. No, respondió Alejandro automáticamente. Sí, insistió Isabela. Es lo correcto para todos los involucrados. Se dirigió hacia la puerta, pero Alejandro la detuvo con su voz. Isabela, si sales por esa puerta, estaré renunciando a todo por lo que he trabajado toda mi vida por seguirte. Ella se congeló en el umbral, su espalda hacia él. Y si me quedo, respondió sin voltearse, estaré destruyendo todo por lo que usted ha trabajado toda su vida. Esa es mi elección. Isabela se volvió lentamente, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. No, Alejandro, es mía. Y con esa declaración final, salió de la oficina, dejando a Alejandro enfrentando las caras expectantes de su madre y sus socios comerciales, sabiendo que el mundo que había conocido toda su vida acababa de cambiar irrevocablemente. La mujer que amaba había elegido sacrificar su felicidad por protegerlo, y él se quedó preguntándose si perseguirla sería el acto de amor más grande de su vida o la decisión más destructiva que jamás había tomado. 2 semanas habían pasado desde que Isabela desapareció de la vida de Alejandro, y cada día se sentía como una eternidad. Había intentado contactarla innumerables veces, pero su teléfono había sido desconectado. Cuando fue a su apartamento, los vecinos le dijeron que la familia Morales se había mudado sin dejar dirección. Alejandro se encontraba en su oficina, contemplando la ciudad desde su ventana, cuando su nuevo asistente, un hombre eficiente pero completamente impersonal, anunció una visita inesperada. Señor, hay una joven que dice ser la hermana de su antigua asistente. Insiste en verlo. El corazón de Alejandro se aceleró. Hazla pasar inmediatamente. Sofía Morales entró con determinación en cada paso, pero Alejandro pudo ver que había estado llorando. Sus ojos tenían la misma intensidad que los de Isabela, pero estaban llenos de una ira que lo golpeó como un puñetazo. ¿Dónde está mi hermana?, exigió sin preámbulos. Esa es exactamente la pregunta que quería hacerte, respondió Alejandro, poniéndose de pie. He estado buscándola desde que renunció. ¿Buscándola? ¿Para qué? ¿Para terminar de destruir lo que queda de su vida? La acusación lo dejó sin aliento. Sofía, yo nunca... Mi hermana está destrozada, interrumpió Sofía, su voz quebrándose. Está trabajando doble turno en 2 empleos diferentes, limpiando oficinas de noche y cuidando niños de día, solo para mantenernos a flote. Apenas come, apenas duerme, y llora cuando piensa que no la veo. Cada palabra era como un cuchillo en el pecho de Alejandro. ¿Dónde está? Quiero ayudar. ¡No!, gritó Sofía. Su ayuda es lo que nos metió en este problema. ¿Sabe lo que la gente dice de ella en el barrio? Los comentarios crueles sobre cómo una muchacha como Isabela consiguió un trabajo tan bueno con un hombre tan rico. Alejandro se dejó caer en su silla, el peso de las consecuencias de sus acciones finalmente golpeándolo con fuerza completa. Ella me pidió que viniera, continuó Sofía, su voz más suave, pero aún llena de dolor. Quiere que usted deje de buscarla. Dice que si realmente la ama, la dejará reconstruir su vida en paz.
No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque la ama. Si la amara de verdad, no habría permitido que llegara a esto. Sofía sacó un sobre arrugado de su bolso y lo arrojó sobre el escritorio. Esto es todo el dinero que le prestó para mamá. Isabela ha estado trabajando como loca para reunirlo. Dice que no puede deber nada a un hombre que la hizo perder su dignidad. Alejandro abrió el sobre. Había exactamente la cantidad que había dado para los gastos médicos de su madre, probablemente cada peso que Isabela había podido reunir en 2 semanas de trabajo agotador. No voy a aceptar esto. No tiene opción. Isabela fue muy clara. Esto cierra cualquier conexión entre ustedes dos. Sofía se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. ¿Sabe lo que me dijo Isabela anoche? Me dijo que por primera vez en su vida había entendido cómo se sentiría ser verdaderamente feliz con alguien, y que precisamente porque lo entendió, sabía que tenía que renunciar a ello. Sofía, por favor, déjela ir, señor Mendoza. Si realmente la ama, déjela encontrar la paz que se merece. Cuando Sofía se fue, Alejandro se quedó solo con el sobre de dinero y la abrumadora realización de que había perdido a la única mujer que realmente había amado debido a las mismas fuerzas sociales que había creído que podía desafiar. Esa noche se dirigió al único lugar donde pensó que podría encontrar respuestas, el hospital donde trabajaba el doctor Hernández. Si no podía encontrar a Isabela directamente, al menos podía asegurarse de que su madre estuviera recibiendo el cuidado médico necesario. El doctor lo reconoció inmediatamente. Señor Mendoza, no esperaba verlo aquí. Doctor Hernández, necesito saber sobre el estado de la señora Carmen Morales. El médico frunció el ceño. Lo siento, pero la información del paciente es confidencial. Además, la familia canceló el tratamiento especializado hace 2 semanas. ¿Lo cancelaron por qué? Dijeron que ya no podían permitírselo. La señora Morales ahora está de vuelta en el tratamiento básico público. Alejandro sintió como si le hubieran golpeado el estómago. Isabela había sacrificado no solo su felicidad, sino también la salud de su madre por preservar su dignidad. Doctor, quiero retomar el tratamiento privado para la señora Morales, pero de manera anónima. ¿Es posible? El doctor Hernández lo estudió cuidadosamente. Puedo preguntar por qué. Porque cometí errores que no puedo reparar, pero al menos puedo asegurarme de que una mujer inocente reciba el cuidado médico que necesita. Después de arreglar los detalles médicos con el doctor, Alejandro se sentó en su auto en el estacionamiento del hospital, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había perdido. Isabela no había sido solo una empleada que se había convertido en algo más. Había sido una mujer extraordinaria, que había sacrificado todo: su trabajo, su comodidad financiera, incluso la salud de su madre, para proteger tanto la reputación de él como su propia integridad. Y él, en su arrogancia, había creído que el amor sería suficiente para superar las barreras que los separaban. Ahora se daba cuenta de que Isabela había entendido desde el principio algo que él había tardado semanas en aprender, que a veces el acto más grande de amor es dejar ir a la persona que amas, especialmente cuando amarla podría destruir todo lo que ella valora. Pero mientras conducía de regreso a su penthouse vacío, Alejandro tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. Si Isabela quería su libertad, se la daría. Pero iba a asegurar que fuera una libertad con dignidad y oportunidades, no una libertad marcada por la pobreza y el sacrificio. No la buscaría más, pero encontraría maneras de protegerla desde las sombras, incluso si ella nunca supiera que lo estaba haciendo. Era lo mínimo que podía hacer por la mujer que había estado dispuesta a sacrificar todo por él. 6 meses después, Alejandro había construido una nueva rutina alrededor del vacío que Isabela había dejado en su vida. Había establecido silenciosamente una beca anónima para Sofía en la universidad. Se aseguró de que la madre de Isabela continuara recibiendo atención médica premium sin que la familia supiera quién la pagaba, e incluso había usado sus contactos para que Isabela consiguiera un trabajo respetable como administradora en una empresa donde su pasado no la seguiría. Él mismo había cambiado. Las reuniones sociales que antes toleraba por obligación, ahora las evitaba por completo. Su madre había dejado de presionar sobre el matrimonio después de ver la frialdad que había desarrollado
hacia cualquier mujer que le presentara. Se había convertido en el hombre de negocios exitoso que siempre había sido, pero había perdido toda alegría en sus logros. Una lluviosa tarde de diciembre, mientras trabajaba en su oficina, su asistente anunció una visita que no esperaba. «Señor, hay una mujer aquí que dice tener una cita, pero no está en su calendario». Alejandro levantó la vista, irritado por la interrupción, pero su mundo se detuvo cuando vio a Isabela de pie en el umbral de su oficina. Se veía diferente, más delgada, más seria, pero había recuperado la dignidad en su postura que había perdido durante aquellas últimas semanas difíciles. Llevaba un vestido azul marino simple, pero elegante, y su cabello estaba recogido en el moño profesional que recordaba tan bien. «Hola, Alejandro». Él se puso de pie lentamente, como si tuviera miedo de que ella desapareciera si se movía demasiado rápido. «Isabela». Ella entró y cerró la puerta tras ella, sus movimientos seguros pero cautelosos. «Sé que no esperabas verme». «No esperaba», admitió, «pero he soñado con ello cada noche durante 6 meses». Isabela sonrió tristemente. «Vine porque necesito saber algo». «¿Qué? ¿Fuiste tú quien pagó el tratamiento de mi madre, la beca de Sofía, mi trabajo en Empresas Cervantes?» Alejandro guardó silencio, pero su expresión le dio la respuesta. «¿Por qué?», preguntó ella, su voz quebrándose ligeramente. «Porque no pude protegerte de las consecuencias de amarme, pero al menos podía protegerte de las consecuencias de dejarme». Isabela cerró los ojos, y cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. «¿Sabes lo que he aprendido en estos 6 meses? ¿Qué? Que tenía razón sobre todo excepto sobre una cosa». «¿Cuál?». «Pensé que si te dejaba ir, eventualmente me olvidarías y encontrarías a alguien apropiado para tu mundo. Pero en lugar de eso, construiste un mundo completamente diferente». Isabela se acercó lentamente a su escritorio. «Sofía me dijo que rechazaste todas las propuestas matrimoniales, que cancelaste tu membresía en el Club Country, que apenas hablas con tu madre». «Isabela». «Y yo», continuó, «he aprendido que la dignidad sin amor es solo otra forma de prisión». Se miraron a través del escritorio, 6 meses de dolor y anhelo crepitando entre ellos. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo», Isabela tomó una respiración profunda, «que si la oferta sigue en pie me gustaría intentar vivir esa fantasía contigo». Alejandro rodeó el escritorio en 2 pasos largos, pero se detuvo justo frente a ella. «¿Estás segura?». «Nada ha cambiado realmente. Mi familia seguirá oponiéndose. La sociedad seguirá juzgando». «Algo ha cambiado». Isabela sonrió a través de sus lágrimas. «He aprendido que prefiero enfrentar el juicio del mundo contigo que vivir sin ti en aislamiento». «Isabela». Alejandro tomó sus manos. «Si hacemos esto, lo hacemos completamente. Nada de esconderse, nada de vergüenza. Serás mi igual en todo. ¿Y tu familia? ¿Tu empresa?». «Mi familia aprenderá a aceptarte o perderá a su hijo. Y mi empresa…». Se encogió de hombros. «El dinero es reemplazable, tú no». Isabela se acercó más, sus manos subiendo para enmarcar su rostro. «Alejandro Mendoza», susurró, «creo que finalmente estoy lista para ser tuya, si aún me quieres». En lugar de responder con palabras, él la besó con toda la pasión y el amor reprimidos de 6 meses de separación. Era un beso que prometía batallas futuras, pero también victorias compartidas. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. «¿Sabes?», murmuró Alejandro contra sus labios, «tu título tenía razón». «¿Mi título?». «Estoy completamente a tu merced. Has tenido mi corazón atado e indefenso desde el día que te conocí». Isabela rió, el sonido como música después de meses de silencio. «Entonces, supongo que ambos estamos condenados a esta hermosa locura». «Para siempre», acordó Alejandro, sellando la promesa con otro beso que sabía a segundas oportunidades y amores que conquistan todos los obstáculos. Afuera, la lluvia de diciembre caía sobre Guadalajara, lavando el pasado y prometiendo un futuro donde el amor podía, de hecho, triunfar sobre todas las barreras que la sociedad pudiera construir contra él.